Networking cuántico, parte 5. La mecánica del networking cuántico. Anteriormente en este libro mencionamos mucha de la filosofía de la fase 1 y la fase 2, pero ¿qué es realmente el networking cuántico y cómo funciona? Nos gustaría ofrecerte la siguiente definición de networking cuántico para los propósitos de este libro y para tu vida, si resuenas con ello. El networking cuántico es la práctica de conectar con una visión expandida de ti mismo. Antes de continuar, hay algunas cosas que necesitamos establecer previamente. Si aún no has experimentado una emoción de resistencia hasta este punto del libro, probablemente lo hagas ahora. Hay ideas y conceptos en esta sección y en el resto de este libro que desafiarán tus creencias. Andre ciertamente se sintió desafiado cuando aprendió estos conceptos de Peter, y ahora te los vamos a presentar a ti. Debes acordarte de aquella parte de la historia de Andre donde Peter le dijo que él fue quien quiso que estuviera en el parque la segunda vez que se encontraron. Naturalmente, esa afirmación fue bastante confusa para Andre. Peter hizo muchos comentarios similares durante el tiempo que pasó con él. Cada vez que Andre preguntaba, ¿por qué me dices eso? ¿O por qué estás haciendo eso? La respuesta de Peter siempre fue la misma, porque tú querías que lo hiciera. Si no lo hubieras querido así, nunca hubiera sucedido. Andre solía pensar que Peter trataba de confundirlo. No hay forma de que hubiera sabido que tú ibas a hacer eso. No hay modo de que yo quisiera que hicieras eso, solía decir Andre. Este concepto puede ser difícil de aceptar si has trabajado muy poco o nada en soltar tus creencias sobre ser una víctima, pero quizás la siguiente explicación te pueda ayudar. ¿Alguna vez has escuchado la frase «todo empieza por ti»? En la fase 1, esa afirmación no tiene mucho peso. La gente lo acepta sin entender lo que significa realmente. Generalmente se usa como una frase motivacional, ligera, un mensaje amable para recordar a las personas que sus acciones importan. Si vemos a esa frase desde la perspectiva de la fase 2, esa afirmación no tiene nada que ver con tus acciones. Más bien, describe cómo tú eres la fuente de todas tus experiencias. Lo que encuentro interesante es que todo empieza por ti es una frase aceptable que puedes decir socialmente, mientras que la frase «lo hice porque tú querías que lo hiciera» es culpar a la víctima. La diferencia se encuentra según la fase en la que te encuentres. En la fase 1, una creencia totalmente aceptada es que tú no tienes control sobre el ambiente que te rodea y siempre eres una víctima de las circunstancias. Si alguien sugiere que algo malo te pasó porque tú lo quisiste, esto se consideraría algo increíblemente ofensivo y de mal gusto. Irónicamente, si algo bueno te sucede en la fase 1, usualmente también es considerado como cuestión de suerte. En otras palabras, tampoco querías que eso sucediera. Alternativamente, en la fase 2, tú asumes la responsabilidad por todo lo que pasa en tu vida. Es importante notar que si estás buscando entrar en la fase 2, no te puedes forzar a aceptar la responsabilidad por tus experiencias. Esto es algo que ocurre gradualmente mientras avanzas más y más profundo en la fase 2. La fase 2 no se trata de forzar que algo pase en absoluto. A diferencia de la fase 1, en la que debes trabajar duro y manipular físicamente el mundo a tu alrededor para sobrevivir, la fase 2 se trata enteramente de apreciar las experiencias que puedes tener a medida que se revelan ante ti sin mayor esfuerzo. Peter dijo que Andre quería que él hiciera y dijera las cosas que hizo, incluyendo el llamarlo con la palabra que empieza con N. Andre pasó horas rompiéndose la cabeza tratando de explicarse cómo eso podía ser posible. Le tomó muchos años, pero aquí tienes lo que Andre descubrió que le reveló la verdad sobre lo que Peter le decía.
La gente en nuestras vidas sirven para uno de 3 propósitos. Primero, para reflejarte algo que tú ya sentías sobre ti mismo. Segundo, para brindarte apoyo en tu camino. Y tercero, para poner algo en marcha que te guíe en una dirección específica. Si ves la situación de Andre con Peter desde una perspectiva de la fase 1, ¿cuál de los 3 roles cumplió? Peter estaba reflejando a Andre algo que ya estaba pensando y sintiendo sobre sí mismo. En ese momento, Andre no estaba consciente de eso en absoluto. Desde la perspectiva de la fase 2, ¿cuál de los 3 roles estaba cumpliendo? Es una pregunta con truco. Él estaba haciendo lo mismo. En la fase 1, Andre creía que Peter estaba actuando independientemente. Pero desde una perspectiva de la fase 2, Andre había creado todo ese escenario. ¿Cómo lo había creado? Andre creó el escenario porque se había acostumbrado a cómo los hombres mayores blancos como Peter se metían con él. En su juventud, Andre experimentó mucho racismo. Él asumía que los hombres blancos mayores serían racistas. Aunque había encontrado algunas excepciones a la regla, esa creencia aún era muy fuerte en él. Cuando Andre conoció a Peter, él revivió la creencia sobre los hombres blancos mayores perfectamente. Debido a que Andre había experimentado el patrón de lidiar con el racismo, él esperaba experimentar el racismo, y como mencionamos previamente en el libro, en la fase 1 tus expectativas siempre se cumplen. Puede que estés asumiendo que Andre había hecho algo para provocar que Peter se comportara de la manera que lo hizo, o que Peter simplemente era un estúpido racista, pero de hecho nada de eso era cierto. Esta era la manifestación física de una secuencia de eventos que se puso en marcha mucho tiempo antes de que Andre conociera a Peter. Esta era la conciencia universal orquestando la experiencia detrás de escena. Andre y Peter solo estaban interpretando sus roles. No podemos explicar por qué la conciencia creó esa interacción particular entre Peter y Andre. De hecho, el por qué realmente no importa. Nota si te sientes tentado a juzgar. Lo que importa es que Andre decidió no reaccionar emocionalmente. Él decidió no entregar su poder a Peter, y Peter terminó enseñando a Andre las lecciones e información que cambiaron completamente su vida. Entonces, ¿cómo podrías aplicar esta idea a tu vida? ¿Alguna vez te ha pasado que conociste a alguien a quien tú sentías que se suponía que tenías que conocer? La mayoría de la gente que conocemos ha tenido esa experiencia. Incluso hemos tenido gente que nos ha dicho individualmente, siento como si debía conocerte. Si tú has tenido esta experiencia, esa era la conciencia trabajando detrás de escena sin que lo supieras y sin que intervinieras. Tú simplemente interpretaste el rol y tuviste la experiencia. Este es solo un ejemplo del trabajo que hace la conciencia. Cada aspecto de tu experiencia física, hasta el más mínimo detalle, ha sido creado por la conciencia. Tu relación con la conciencia es la base del networking cuántico. Todos estamos conectados por lo que vamos a llamar la red invisible de la conciencia. Detrás de escena, la conciencia está haciendo el papel de casamentero y arreglándolo todo para que te encuentres con las personas con las que te vas a relacionar a lo largo de tu vida. En la fase 2, no hay absolutamente nada que puedas hacer para evitar experimentar las cosas que se supone que debes experimentar, lo que parece ser facilitado por la gente que vas conociendo. Cuanto más te permitas expandirte participando dentro de la red invisible, más se revelan estas experiencias en tu vida. En este momento en tu vida, puede que pienses que estás haciendo exactamente lo que quieres hacer. También puedes creer que no estás haciendo lo que quieres por una u otra razón. Y tienes razón en ambos casos.
En la fase 1, tú percibes tu experiencia como si sucediera desde afuera de ti y debes forzar o manipular el mundo para que se doblegue a tu voluntad. En la fase 2, como mencionamos previamente, tu vida entera se trata de experiencias. Tú estás conectado directamente a la conciencia. Tú eres la conciencia en un cuerpo físico que sirve como la vasija o el avatar para las experiencias humanas. Tú como conciencia estás eligiendo tus experiencias y en la fase 2, tus experiencias se revelan ante ti sin ningún esfuerzo. Si eres religioso, podemos suponer cómo esto puede ser un poco contradictorio a tus creencias. Sin embargo, para encajar estos conceptos en tu estructura de creencias, puede ayudar a sugerirte que Dios, o quien sea que sea tu poder mayor, te ha otorgado la conciencia. Alternativamente, si eres un ateo, debes saber que la conciencia es laica. Esta es simplemente una forma de energía que juega un rol crucial en facilitar la experiencia humana. En líneas previas, dijimos que tú eres conciencia. Profundicemos un poco en lo que esto realmente significa. Si tú eres conciencia y todas las personas que encuentras en tu vida también son conciencia, entonces, ¿qué significa eso? Esto significa que tú eres todo y que todo es tú. Explicar cómo funciona eso exactamente está fuera del alcance de este libro, pero si estás interesado en aprender más sobre ello, te recomendamos leer El campo de Lynne McTaggart. A medida que avanzamos, por favor ten en mente que estamos operando bajo la premisa de que tú eres conciencia, tú eres todo y todo es tú. Hablando de eso, hay campos de la ciencia dedicados a estudiar la conciencia y la mecánica cuántica. Esta información no está basada solamente en nuestras propias experiencias personales. Todo esto está respaldado por años de investigación científica. Aquí tienes 2 libros adicionales que puedes revisar. Los secretos de la conciencia por Colin Marlowe, Física cuántica y el poder de la mente por Samantha Goldman y Nancy Patterson. Con eso en mente, ¿cuán loco suena esto para ti? En nuestra experiencia personal, nosotros solo hemos empezado con la punta del iceberg de esta información y ya hemos visto transformaciones y cambios increíbles en nuestras vidas. Esto es lo que Peter trataba de enseñar a Andre hace muchos años. Peter quería que Andre entendiera que él era un ser ilimitado y que nada que él no quisiera experimentar o que nada que estuviera bajo su control iba a suceder en su vida. Pero no eres tú, el pequeño ser humano quien está en control de su experiencia. Es tu ilimitada, todopoderosa e infinita conciencia la que está conectada a todas las cosas y actuando a través de ti. Con ese entendimiento, hablemos de la diferencia entre el networking tradicional y el networking cuántico. Si tú estás en control de tus experiencias en todo momento, entonces, naturalmente, eso significaría que también estás en control de todas las personas que conoces. Desde tu actual entendimiento, eso puede ser difícil de aceptar aún. La idea detrás del networking cuántico es que tú vas a conocer a las personas cuando estés listo para conocerlas y no un segundo antes. Si piensas en esto, el concepto del networking cuántico tiene más sentido que el networking estándar, ya que ésta se trataría de algo como intentar encontrar una aguja en un pajar, pero ni siquiera sabes que estás buscando una aguja. Si alguna vez has ido a un evento de networking, quizás has vivido la siguiente experiencia. Te has aparecido en el evento, ves que hay mucha gente ahí, llega el momento en que todos se presentan y todos hablan de sus negocios, premios y logros. Si te pareces un poco a mí, escuchar a la gente hablando sobre esas cosas es increíblemente aburrido. ¿Pero por qué es aburrido? Porque no hay ninguna emoción involucrada. Escuchar a alguien hablar sobre su negocio es como comer algo insípido.
Y no es porque su negocio sea terrible o poco interesante o algo por el estilo. Es porque no sientes nada, excepto un poco de aburrimiento o confusión. Esto no es ni bueno ni malo, es solamente una experiencia. Esa experiencia, sin embargo, es lo que hace que el networking se sienta tan tedioso y agotador en lugar de emocionante e interesante. Los networkings basados en negocios es lo que causa que la gente como tú o yo nos sintamos como si estuviéramos obligados a hacer redes, como si estuviéramos perdiendo oportunidades al no presentarnos. En la fase 1, para la mayoría de la gente, el tiempo y los recursos invertidos en el networking raramente valen la pena para el beneficio o valor ganado. Mientras algunos negocios son transformados mediante el networking tradicional, mucha gente no ve mejoras en sus negocios. En esencia, el networking se convierte en una distracción en lugar de un beneficio, lo que finalmente conlleva a que la gente deje el grupo después de tantas reuniones que no cambiaron nada sus vidas. El método del networking cuántico invierte completamente esta dinámica. Cuando haces redes, no se trata de tu negocio, no se trata de tu dinero o del dinero de alguien más. No se trata de cuánto la gente te puede ayudar o cuánto puedas ayudar tú a otras personas. El networking ahora se trata de diversión y de que disfrutes esa experiencia. Ni siquiera necesitas presentarte o presentar tu negocio a todo el que se cruce en tu camino. Eres libre de presentarte como el ser humano que tú eres en lugar del ser humano que hace. Imagina cómo hubiera sido tu vida si estuvieras emocionado y curioso por la gente que ibas a conocer. Imagina cómo sería si tu negocio o carrera pudiera prosperar sin que tuvieras que convencer a nadie de nada. En la fase 1, todo se trata de percepción, pero en la fase 2, no hay necesidad de convencer a nadie ni de probar nada. Solo hay una regla para el networking cuántico. Todo lo demás son pautas. La regla es que tienes que mantener el enfoque en ti, en todo momento. No eres responsable por las emociones de otros, de sus éxitos o fracasos. Mantén tu enfoque en ti y en cómo te sientes. Ahora, las pautas son las siguientes. Cada uno es valioso de diferente manera. En la fase 1 de nuestras vidas, tenemos una tendencia a juzgar a ciertas personas como más valiosas que otras. Comparamos el valor de la red, posesiones materiales, conexiones, negocios o éxito profesional y reconocimientos académicos de las personas y le asignamos mayor valor a la gente que tiene más de eso. En la fase 2, nada de eso importa. Toma un momento para procesar esta información. En la fase 2, tus logros y éxitos no hacen la diferencia para nada. En la fase 2 y en networking cuántico, no hay necesidad de convencer a nadie sobre nada, porque solo haces lo que estás motivado o inspirado a hacer. Si estás motivado a hacer algo, tiendes a poner mucho más esfuerzo en ello, porque lo haces por iniciativa propia y no por obligación o presión. Lo divertido sobre la motivación en la fase 2 es que muy frecuentemente esto no se alinea con lo que tú crees que deberías estar motivado a hacer. Quizás tengas millones de pensamientos revoloteando en tu mente acerca de cómo proveerías a tu familia, cómo pagarías tus cuentas, cómo mantendrías tu trabajo o cómo serías exitoso si solo haces lo que estás motivado e inspirado a hacer. Primero que nada, tienes que soltar las expectativas y los juicios. Segundo, tu conciencia no quiere que tu vida se derrumbe más de lo que sea necesario para que experimentes todas las emocionantes e increíbles cosas que se supone que debes experimentar mientras estés vivo. Si hacer lo que te sientes motivado o inspirado a hacer significa que debas dejar tu trabajo,
puedes confiar y apreciar el hecho de que un nuevo trabajo o fuente de ingreso aparecerá para ti, uno que se alinee con las experiencias que estás destinado a tener. Yo, Sam, tengo muchos ejemplos de esto, de seguir mi guía interna y mi motivación, que me ha permitido hacer cosas que parecían completamente aleatorias e inútiles, hasta que las hice. Por ejemplo, recientemente estuve inspirada a comer un poco de queso. Mi intuición literalmente me dijo que fuera a la tienda, comprara un poco de queso y me lo comiera. Naturalmente, estaba confundida. ¿Cuál es el punto con esto? ¿No hay mejores cosas que debería estar haciendo? Terminé haciéndolo de todos modos. Caminé hacia la tienda y tomé un trozo de queso y unas galletas y procedí a disfrutarlo totalmente. Mientras estaba disfrutando de mi queso y las galletas, me di cuenta que esta era la primera compra frívola que había hecho en mucho tiempo. Comprar queso y galletas se sintió como un lujo que no necesitaba adquirir, cuando solo tendría que adquirir alimentos básicos y ser feliz con eso. Pero si quería queso y galletas, ¿cuál era el punto de privarme de ello? ¿Ahorrar unos cuantos dólares? Esta es la epítome de la no apreciación. Esta fue una muy importante lección y una revelación que quizás nunca hubiera tenido si no hubiera hecho lo que me sentí motivado a hacer desde una perspectiva de la fase 2, incluso cuando esto parecía ridículo e inútil. Aquí hay otro ejemplo. El guía interno de Andre le dijo que despidiera a todos sus clientes, a pesar de que con muchos de ellos él literalmente estaba a la mitad de sus proyectos. Aunque Andre estaba preocupado por eliminar su fuente existente de ingresos, él ciertamente dejó que todos sus clientes se fueran. Lo que vino después fue la manifestación de uno de los sueños que Andra tenía: trabajar en un gran proyecto de la mano de su pareja, quien resultó siendo yo. Antes de llegar a ese punto, Andra y yo habíamos intentado trabajar juntos varias veces, pero cada intento terminaba en peleas y el eventual fracaso del proyecto. Sin embargo, esta vez ambos nos enamoramos con la idea de presentar networking cuántico al mundo juntos. Hasta ahora, nuestro esfuerzo conjunto ha sido fabuloso. No peleamos como solíamos hacerlo con otros proyectos. Si Andre se hubiera acobardado y se hubiera negado a dejar a sus clientes, no estuviéramos trabajando juntos y él no estaría experimentando el cumplimiento de su sueño. Como dice Susan Jeffers, siente el miedo y hazlo de todos modos. Si volvemos al punto sobre que la motivación inspira más esfuerzo que la obligación, imagina el tipo de relaciones que podrías crear. Estas no serían relaciones motivadas por las apariencias, dinero, éxito en los negocios o por lo que alguien pensaría que tú pudieras hacer por el otro. Tu relación podría estar basada únicamente en la diversión, conexión, emoción, creación y expansión. Si algo es divertido, naturalmente vas a querer hacerlo de nuevo o hacer cosas similares con más frecuencia. Si disfrutas conociendo nuevas personas y quieres repetir esa experiencia con más gente, ¿te das cuenta cómo esto puede multiplicar y expandir tu red rápidamente? ¿Cómo esto puede cambiar tu vida justo ahora? ¿Cómo cambiaría tu negocio? ¿Cómo cambiarían tus relaciones? ¿Cómo cambiaría tus finanzas? Si hiciste cosas de forma motivada e inspirada, no puedes evitar divertirte. La vida empieza a sentirse como propia, tal vez por primera vez. Punto clave. La lógica y la razón no tienen lugar en la fase 2. No necesitas saber cómo o por qué se revelará la diversión. Todo lo que tienes que hacer es estar abierto a ello. Tal vez estás pensando en todas las razones de por qué no podrías divertirte justo aquí y ahora, porque tu idea de diversión es tomar unas vacaciones de 2 meses
o ir de shopping con $20,000. Sé cómo te puedes estar sintiendo porque yo era exactamente así. Siempre parecía que la diversión y la expansión estaban fuera de mi alcance. Pero quiero que recuerdes la historia del pedazo de queso. Por menos de $10 tuve una experiencia muy interesante y viví una buena historia que contar. En otras palabras, en la fase 2, la diversión viene en paquetes de diferentes tamaños. Realmente y honestamente necesitas estar abierto a hacer cualquier cosa que te sientas motivado a hacer. Entonces, ¿cómo puedes abrirte a tu motivación intuitiva? Algunos llaman a esto acción inspirada. Nosotros le damos otro nombre. De todas las cosas que Andre aprendió de Peter, esto fue lo más difícil de comprender, porque Andre era un individuo muy lógico y rígido. Todo tenía que hacerse siempre igual cada vez, y cualquier cambio le resultaba bastante incómodo. Debido a que Andre luchaba fuertemente con la motivación intuitiva y con la idea de soltar su necesidad por el control y la consistencia, el resto de las enseñanzas de Peter no pudieron ser entendidas por él. Quizás has escuchado la frase ser de mente abierta. Tener una mente cerrada, entonces, está asociada con ser rígido, poco creativo y sin inspiración. Algo que Andre solía decir era, soy de mente abierta, pero nunca haría eso, o eso no es bueno, contradiciendo inmediatamente su afirmación de ser de mente abierta. La idea de ser abierto se refiere a aceptar diferentes experiencias. En la fase 2, ser abierto se refiere exclusivamente a tus propias experiencias. Entonces, ábrete a tus experiencias. De hecho, que no quede espacio ni deseo que pueda ser motivo de juicio o de preocupación por las experiencias de otros. ¿Eso quiere decir que debes decir sí a cada oportunidad que se atraviese en tu camino? No, no es así. Recuerda, en la fase 2 y en el networking cuántico, solo haces lo que estás motivado o inspirado a hacer. Para ser claro, no tienes que robar un banco o saltar de un puente solo en nombre de la experiencia si no estuvieras motivado a hacerlo. Tu conciencia, tu guía intuitiva, nunca te motivará a hacer algo que te dañe o dañe a otros. Desde tu perspectiva actual puede que sea un poco difícil ver las cosas de este modo. Solo toma en consideración que este es un estado de ser posible y alcanzable. Recuerda la historia del grupo de networking de Kevin. Todos ahí vivían totalmente en la fase 2. Hablemos ahora de cómo abrirte a la inspiración. Para estar más abierto a la inspiración, hay dos cosas que debes empezar a hacer en tu vida diaria. Primero, haz espacio en tu interior para permitir las nuevas experiencias a las que te estás abriendo. Y segundo, permítete tener esas experiencias. Te permites tener nuevas y diferentes experiencias cuando te liberas de viejos patrones emocionales. Este es un ejercicio que puedes hacer justo ahora. Pregúntate a ti mismo qué emoción o emociones experimentas con más frecuencia. Permítete sentir esa emoción. Si es difícil para ti hacerlo, empieza fingiendo que te sientes de esa forma. Actúa la emoción hasta que se empiece a sentir real. Luego, apréciate por haber experimentado esa emoción. Por ejemplo, te puedes decir a ti mismo, aprecio la oportunidad de experimentar esta emoción. Gracias. Por cierto, esa era la expresión de aprecio que Peter se repetía todo el tiempo. Para él, las emociones eran la experiencia, no la actividad o las circunstancias en sí mismas. Puedes hacer este ejercicio tantas veces como quieras, aunque sea cansado físicamente. A medida que te permitas sentir estas emociones, notarás que empezarán a desaparecer como agua yéndose por un tubo. Puede que incluso notes que literalmente empiezas a tener más energía, como si estuvieras perdiendo algo. Si sientes como si estuvieras perdiendo algo, eso es bueno. Estás notando la sensación
de que en realidad estás haciendo espacio emocional y mental para algo más. Puede haber ocasiones en las que hagas este ejercicio, tengas una emoción, la sientas hasta que ya no la sientas más y luego algo pasa que activa nuevamente el mismo sentimiento o la misma emoción. Es muy importante que entiendas que incluso cuando pueda parecer lo mismo, no estás retrocediendo o echándolo a perder. Esta es solo otra oportunidad para que aprecies la experiencia. Piénsalo de esta forma. La felicidad viene en una variedad que tiene el sabor de diferentes experiencias. La tristeza, enojo, depresión, culpa, vergüenza y la ansiedad se dan de la misma forma. Puedes usar el mismo proceso exacto para atravesar cualquier emoción. Hay una regla esencial que hace este ejercicio mucho más fácil, rápido y efectivo. No pienses sobre por qué te sientes de la forma que lo haces, qué lo originó o cualquier otra cosa. Los pensamientos y el hecho de pensar son los obstáculos más grandes para soltar tus emociones reprimidas. Después de algo de práctica, probablemente empezarás a disfrutar el proceso de liberación emocional porque funciona todo el tiempo. Físicamente, podrás sentir que haces espacio en ti para nuevas y diferentes experiencias. Hablemos un poco sobre la fase 1 y los patrones emocionales. En la fase 1, tendemos a etiquetar nuestras emociones como positivas o negativas. Cuando categorizamos nuestras emociones en cajones, juzgando a las buenas emociones como las preferidas y a las malas como las menos preferidas. Incluso nos desviamos de nuestro camino para evitar sentir cualquier cosa que no sea buena o cómoda. Aún más, sentimos vergüenza por sentir emociones malas o negativas. ¿Y qué sucede? Esos sentimientos persisten y nada cambia en tu experiencia. ¿Cómo combates esto en la fase 1? Trabajas más duro, consumes más contenido de las redes sociales, te distraes con comida, buscas terapia, te vas de vacaciones, compras cosas, etc. Nada parece una solución permanente. Si sientes como si hubieras arreglado un problema o que te moviste a través de un sentimiento, otro surge, se renueva y se repite. Esto no quiere decir que la fase 1 sea un ciclo infernal de evasión y lucha. Literalmente no hay nada malo con vivir en la fase 1. Lo que intentamos hacer es simplemente armarte para que tomes conciencia y puedas tomar tus propias decisiones informadas para tu vida. La diferencia entre curación emocional en la fase 1 y en la fase 2 es que en la fase 2, si tu carga emocional es un viejo y abandonado edificio, estás poniendo cargas explosivas dentro de ella y derrumbándolo de una sola vez. Esto puede sonar como una increíble simplificación del proceso de curación emocional, pero nunca debió ser complicado en primer lugar. Haciendo esto, estás completando la idea en la fase 1 de estar en control de tu experiencia. Nunca fuiste realmente una víctima de tus emociones, tus traumas o cualquier cosa que hayas experimentado. Tu conciencia crea todas esas cosas para ti solo en nombre de la experiencia. Tus emociones han estado estancadas en tu cuerpo energético porque simplemente las has mantenido ahí. Cuando aprecias esas experiencias y los sentimientos que pudieran generar, descubrirás que puedes dejar ir los sentimientos que parecían mantenerte estancado mucho más rápido de lo que hubieras creído posible. Cuando Andre aprendió este concepto por primera vez, su pensamiento inmediato fue: ¿quieres que aprecie a mis egoístas compañeros de cuarto? ¿A mis finanzas desastrosas? ¿A mi carrera fallida como freelancer? ¿Al terrible trauma de mi niñez? Él no podía siquiera ver la más mínima posibilidad de apreciar esas cosas. Peter le dijo que eso era exactamente lo que lo mantenía limitado, porque él se rehusaba a apreciarlos. Peter dijo:
¿Cómo podrías apreciar tener más dinero y todo tipo de experiencias ilimitadas cuando ni siquiera puedes apreciar tus experiencias ahora? Ahora que Andre y yo entendimos lo que Peter quería decir, no hay nada que no apreciemos en literalmente cada momento del día, incluso en los días malos. Nota: mientras escribía sobre los días malos en el último párrafo, Andre dijo: no hay malos días. Y eso es cierto. Este es un claro y conciso resumen de cómo es vivir en la fase 2. Entonces, ¿cómo se vincula todo esto con el networking? Si tú empiezas a limpiar algo de ese espacio emocional dentro de ti, también empiezas a hacer espacio para el tipo de personas que quieres experimentar tener en tu vida. Notarás una gran capacidad de atraer o cruzarte con esas personas sin esfuerzo, y no tendrás que salir a buscarlos o forzar una conexión. Adicionalmente, la gente que más resuena contigo probablemente no sea nada de lo que esperabas que sea. Hay otro efecto colateral de hacer espacio emocional de lo que creemos debes estar consciente. Puede que notes que la gente en tu vida empieza a responderte de manera diferente. Quizás sean más amables contigo, quizás hay menos conflicto y más apoyo. Lo más interesante sobre esa experiencia es la ausencia de factores motivadores. Simplemente se siente mágico. La razón detrás de este cambio repentino en la calidad de tus relaciones es porque a medida que haces espacio emocional, limpias también las preconcepciones de su comportamiento. Dejas de lado las expectativas de su comportamiento que han nublado tu percepción de ellos. Una vez que empieces a ver el poder de este proceso, que ocurrirá rápidamente, estarás enganchado de por vida. El último punto que nos gustaría discutir es las conexiones. En el networking cuántico, las conexiones ocurren sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque en la fase 2 nos enfocamos en nosotros mismos y hacemos lo que estamos motivados e inspirados a hacer. Aquí hay un ejemplo. Digamos que estás motivado a ir a la tienda y comprar un poco de queso. Jaja, es una broma. Cuando llegas a la tienda, te encuentras con alguien y empiezas una conversación con esa persona. En ese momento no tendrás idea de por qué, cómo o si esta persona cambiará tu vida. Desde la perspectiva de la fase 2, estás consciente de que esta conversación casual se está revelando en nombre de la experiencia y tú la aprecias. La conversación no necesita llegar a ningún lado porque la aprecias por lo que es, pero es, de hecho, parte de un plan mucho mayor que tu conciencia está orquestando. Debido a que te enfocas en ti mismo en la fase 2, no tendrías ninguna razón para intentar que la otra persona tome tu tarjeta de negocios o tu número telefónico. Ofrecer estas cosas sin que te las hayan pedido es un comportamiento de la fase 1 fundado en la escasez y la fuerza. Si la conexión se tiene que dar, la información de contactos se realizará de una u otra manera. Si la conexión no se tiene que dar, la conversación no fue en vano. Esta simplemente fue una oportunidad para la apreciación y la interacción. En la fase 2, no hay tal cosa como una oportunidad perdida. Puede que en este punto ya hayas notado que el tema recurrente de este libro es la apreciación. Ese también era el tema principal de las fiestas de $50 millones que Peter organizaba como hobby. Punto clave. La apreciación es el lenguaje de la expansión. Como se mencionó antes, si no puedes apreciar las experiencias que has tenido en tu vida hasta ahora, no se te presentarán nuevas y diferentes experiencias. Te puedes mudar, puede que cambies de trabajo, puede que consigas nuevos amigos o te cortes el pelo, pero tu vida se sentirá la misma de siempre. ¿Estás consciente de que tu vida puede ser mucho más vibrante y expansiva de lo que es ahora? ¿Te das cuenta ahora que se supone que debes expandirte? ¿Te das cuenta ahora que no viniste aquí a repetir las mismas experiencias y sentir las mismas emociones cada día?
La expansión no es una cuestión de trabajar más. No hay forma en la que tú puedas manipular físicamente el mundo que te rodea para terminar con las experiencias que estás teniendo actualmente. Todo el cambio y la expansión se hace dentro de ti, a través de tu práctica de la apreciación por tus emociones y experiencias vividas hasta ahora. Esto no solo se aplica al networking. Esta emoción aplica a tu negocio o a tu carrera. Se aplica a tus relaciones contigo mismo y con otros. También aplica a tus finanzas. Si tú no aprecias, digamos, una discusión con tu pareja, ¿por qué tendrías que dejar de tener discusiones? André y yo podemos decir con convicción absoluta que practicar la apreciación por nosotros mismos, por nuestras vidas y por el uno por el otro, nos ha traído una mayor armonía y alegría a nuestra relación que nunca antes. Esto no significa que no peleemos o discutamos a veces, aún lo hacemos, pero hacemos las paces mucho más rápido y no culpamos más al otro. Aquí hay otro ejemplo. Si no aprecias la experiencia de no tener dinero, ¿por qué tendría que cambiar esa experiencia? Recuerda, no hay nada que puedas hacer físicamente para forzar el cambio en tu experiencia. Cualquier cambio que suceda a través de tu trabajo duro y esfuerzo físico requerirá tanto o más esfuerzo para que se mantenga así. Aquí tienes una nota importante que te puede ayudar a digerir la idea de apreciar las experiencias que de otro modo no imaginarías que las pudieras apreciar. No son específicamente las circunstancias o los eventos o las acciones las que necesitas apreciar. Es la forma en que te sentiste que fue originado por ese evento lo que es importante apreciar. Lo que se debe apreciar es la experiencia que fue facilitada para ti a través de este evento. Por ejemplo, no se trata de apreciar estar quebrado, se trata de apreciar la experiencia que ganaste de la lucha como un ser limitado. Lo cierto es que eres conciencia, eres un ser ilimitado que vino aquí a la Tierra para experimentar qué se sentía ser limitado en una infinidad de diferentes maneras. Todo se trata de apreciarte, tus sentimientos, tus experiencias y tu vida. Imagina esto. Estás en una carrera que odias. Un día alguien te contacta para decirte que están creando un libro de una compilación extensa sobre la experiencia humana. Este libro será compartido con todos alrededor del mundo y preservado por la gente para que lo lean las siguientes generaciones. Tú fuiste escogido para contribuir con el libro porque tienes mucha experiencia en quedarte en una carrera que odias y eres la persona perfecta para contar los detalles de eso. Tu contribución al libro es realmente algo importante. Tu nombre será memorizado en sus páginas por generaciones. Todos los que están trabajando en una carrera que odian se sentirán conectados contigo cuando lean tu historia. Si esto te sucediera, ¿crees que podrías ser capaz de apreciar tu experiencia? No importa cuánto odies tu trabajo, tu experiencia tiene un significado especial. Aquí está el punto. La conciencia está trabajando a través de ti para experimentar qué se siente quedarse en una carrera que se odia, para experimentar no tener dinero, para experimentar la discapacidad, para experimentar el amor, para experimentar adoptar un perro, para experimentar golpearte el dedo del pie, para experimentar qué es construir un negocio de 7 cifras, para experimentar narcisismo, para experimentar ver una noche con un cielo lleno de estrellas, para experimentar cualquier cosa y todo lo que tenga que ver con ser un ser humano. Tú estás contribuyendo con las grabaciones de la conciencia de la experiencia humana, y eso es lo que vale la pena apreciar. En la fase 2, te vuelves consciente que en realidad nada significa algo, excepto por la experiencia y emociones que éstas crean. El espectro de la experiencia humana es tan vasta y tienes toda una vida para jugar con ella. No viniste aquí para estar estancado, viviendo la misma vida cada día. Si encuentras que algo persiste en tu vida y quieres que cambie, trata de sentir apreciación genuina por ello.
Date cuenta que no puedes fingir apreciación genuina. La conciencia sabe cuándo solo estás apreciando algo, solo porque quieres que cambie. Si piensas en todo lo que hemos hablado en la sección previa, los juicios, las expectativas y las comparaciones, todas ellas causan que te sientas de cierta manera. Las emociones parecen ocurrir después de la experiencia. No te sientes decepcionado hasta después de que tus expectativas aparentemente no se cumplieron. No te sientes molesto hasta después de criticar y juzgar tu cuerpo en el espejo. Esta es solo una ilusión estándar en la fase 1. Nuevamente, la fase 2 no es mejor que la fase 1, solo es diferente. Entonces, en la fase 2, esto es lo opuesto. Tus emociones crean tus experiencias. Cuando vives en la fase 2, todo empieza dentro tuyo y parece ser proyectado afuera. Tus emociones son el catalizador para las experiencias externas. Como describimos previamente en el libro en la fase 2, la causa y efecto funcionan de manera contraria. Tus emociones son el efecto que precede la causa. Por ejemplo, si tienes un evento de networking y te vas sintiendo decepcionado, lo que realmente sucedió fue que experimentaste la decepción antes del evento real y fue proyectado afuera desde dentro de ti. Desmenucemos esa decepción. Quizás tu experiencia de vida causó que te sientas pequeño e insignificante cuando conocías nuevas personas, lo que te llevaba a la decepción por tus conexiones fallidas. Comparas la experiencia de la decepción con la experiencia de la satisfacción. Juzgas la satisfacción como algo mejor que la decepción. Ya que nada fuera de ti hace que te sientas satisfecho, renuncias al evento sintiéndote decepcionado, sin tener en cuenta que en primer lugar tu experiencia fue completamente tu elección. Estos sentimientos son simplemente experiencias. Ninguna es mejor que la otra, solamente son diferentes. La versión de la fase 1 del networking y la conexión con la gente implica salir y encontrar tanta gente como sea posible con la expectativa de que de algún modo encontrarás a la persona correcta que te dará la oportunidad que cambiará tu vida. Cuando haces networking con esta premisa, ¿con qué frecuencia encuentras a la persona correcta? ¿Has encontrado a la persona correcta? En la fase 1, encontrar a las personas correctas sucede muy raramente. Puede que te encuentres con algo que parezca la oportunidad perfecta, pero casi nunca llega a ser precisamente así. En la fase 2, donde la premisa del networking es encontrar las versiones expandidas de ti mismo, no hay personas correctas o incorrectas que conocer. No hay mejores ni peores personas que encontrar. Toda la experiencia se trata de apreciación. Cuanto más aprecies la experiencia de conocer gente, que en realidad todas son solo expresiones diferentes de la conciencia, que es exactamente lo que somos, más te expandes. Cuando conectas con la gente en la fase 2, puede que conozcas a alguien a quien pudieras juzgar en peor situación que tú, pero esa persona te enseña algo que necesitabas para tu propia expansión. Puede que también conozcas a alguien a quien juzgues con una mejor situación que tú, quien te va a enseñar algo importante también. Si no está claro aún, este es el por qué el juicio, la comparación y las expectativas son tan limitantes. Cuando te liberes de esos malditos y limitantes hábitos de la fase 1, te abrirás a una expansión ilimitada y a experiencias asombrosas que ni siquiera te puedes imaginar que son posibles para ti.